Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de un libro juvenil. Creo que hacía bastante tiempo que no leía algo juvenil y la verdad es que este me ha sorprendido para bien y para regular, y se trata de El lado oscuro de Sally Green, que fue un envío de la editorial Océano Gran Travesía. Os voy a explicar esto de que me sorprendió para bien y me sorprendió para regular, pero primero os voy a contar de qué va este libro. Este libro nos cuenta en primera persona la historia de Nathan. Nathan es un brujo, pero no es un brujo corriente, y es que en el mundo en el que vive, los brujos se dividen en brujos blancos y brujos negros. Los blancos los que se supone que hacen el bien y los negros son los que se supone que hacen el mal. El caso es que su madre era una bruja blanca, pero su padre era un brujo negro. Y no un brujo negro cualquiera, sino uno de los brujos negros más malvados y más temibles de todos los tiempos. Entonces el libro empieza cuando Nathan tiene unos 15 o 16 años creo, y está encerrado en una jaula. Está encerrado en una jaula con una mujer que lo vigila en medio de un bosque y solo le deja salir para hacer sus ejercicios. Bueno, eso. A partir de este comienzo tan directo, a mí me parece un comienzo que te mete de lleno, además como te lo cuenta en primera persona, te mete de lleno en la cabeza de Nathan, y me pareció un muy buen comienzo, y a partir de ahí te empieza a contar cómo llegó a estar en esa jaula y lo que sucede después. Te presentará a su familia, a ese consejo de brujos blancos que son los que se encargan de decidir quién es brujo blanco y quién es brujo negro, y son también los encargados de perseguir y acabar con todos los brujos negros. Y bueno, iremos conociendo pues eso, a su familia, a su primer amor, a sus amigos. ¿Por qué digo que me sorprendió? Al principio me sorprendió muchísimo por la forma en que está contado, por la forma en que Sally Green nos cuenta la historia. Y es que, como os digo, lo hace en primera persona, pero es una primera persona muy primera persona. Sobre todo me sorprendió porque nos encontramos descripciones que no son muy grandiosas, no te describen, digamos, muy bien todos los escenarios y el mundo en el que vive Nathan, con lo cual te cuesta un poco imaginártelo, pero lo que sí que hace es describirte muy bien todas las percepciones y todos los sentimientos de Nathan. Entonces esto me pareció algo positivo. He leído críticas que ponían esto como algo negativo, pero a mí me pareció algo que le daba a la historia otro punto de vista. Y es que al estar contado en primera persona, la autora, en vez de decidirse por describir grandes ambientes o grandes espacios, lo que hace es describir lo que Nathan tiene al alcance de la mano, básicamente. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, al principio del libro hay un capítulo, una escena en la que Nathan está con su hermanastro viendo la televisión, pero no te describe en ningún momento ni el salón ni nada. Te describe básicamente lo que hay en la pantalla, lo que están viendo. Te describe cómo ve a su hermano justo a su lado, cómo ve sus ojos, cómo siente su calor, su presencia. Entonces me pareció que este tipo de descripciones tan íntimas, tan cercanas, le daban a la historia otro punto de vista. Y como os digo al principio, Nathan se pasa unos cuantos capítulos encerrado en una jaula. Entonces lo mismo, estas descripciones, como tampoco tiene acceso a nada mucho más grande, estas descripciones y esta forma de contar desde ese punto de vista me pareció perfecta. Entonces por eso digo que me sorprendió mucho. Además, el estilo de Sally Green me encanta, porque es muy directa, es muy sádica a veces. Entonces toda esta primera parte, digamos la primera mitad del libro, me pareció perfecta. Cuando me empezó a decepcionar fue tal vez la segunda mitad del libro, y es que Nathan se ve en unos ambientes más abiertos, en otro tipo de situaciones, y estas descripciones tan íntimas se quedan un poco pequeñas para esto. Entonces, al final de la lectura de este libro, a mí la impresión que me dio fue que conocemos muy bien al personaje de Nathan. Además es un personaje que me cayó genial, me pareció perfecto, pero no tenemos demasiado claro en realidad cómo es el ambiente, el mundo en el que vive, que en realidad es un mundo real, vive en Inglaterra, pero en una Inglaterra en la que viven los brujos ocultándose de los humanos, o los Fanes como los llaman aquí. Entonces tal vez lo que me faltó fue una descripción más amplia de su mundo. Sin embargo, la segunda mitad del libro me empezó a decepcionar un poco, pero el final me gustó bastante y creo que se deja muy bien abierto el camino para la segunda parte y para terminar una trilogía que, si lo hace bien, puede quedar perfecta. Además, creo que este es el primer libro de esta escritora, entonces estos tal vez fallos, o por no decir fallos, estas debilidades, puede ir mejorándolas, yo creo, a medida que avance la trilogía. Algo que también vi en este libro y que me llamó mucho la atención fue su similitud con Harry Potter. Hay muchos elementos que se ve que han sido inspirados por Harry Potter, pero a ver, es que J.K. Rowling fue una gran maestra en lo suyo, entonces yo veo absolutamente normal que escritores
posteriores a ella se sientan inspirados de alguna manera por el mundo tan complejo que creo. No estoy diciendo que sea una historia que intente imitar Harry Potter ni nada de eso, porque en realidad la historia no tiene nada que ver, pero sí que hay elementos en común entre ambos mundos. La verdad es que es un libro que se lee muy rápido porque son capítulos bastante cortos. Y además el protagonista Nathan están continuamente pasándole cosas, entonces no tiene ni un momento de descanso durante todo el libro. Finalmente le di 3 estrellas en Goodreads. Si todo el libro hubiera seguido siendo como la primera mitad, creo que le hubiera dado 4 porque al principio me estaba gustando muchísimo. Pero como os digo que al final me pareció que flojeaba un poco en eso de las descripciones y de describir el mundo en el que vive Nathan. Al final le di 3 estrellas. Pero en general lo que os digo, creo que es un buen inicio para una trilogía. Si os gustan este tipo de fantasías, creo que este libro os puede gustar mucho. Y como os digo, la primera persona que utiliza hace que conozcas mucho mejor al protagonista, aunque esto deje en plano más secundario todo el mundo que le rodea. Y nada más, espero que os haya gustado esta reseña. Comentadme por ahí abajo si habéis leído este libro, qué os ha parecido, si os ha gustado, si no. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. ¡Adiós!